un dolor de cabeza para todos nosotros. Esas llamadas indeseadas que nos llegan todos los días. Se ha calculado que en un promedio lo que estamos recibiendo los ciudadanos son 18 llamadas diarias al día, que no las hemos solicitado, que no las hemos pedido y que sin embargo se registran muy temprano, apenas comienza la mañana, en las noches también, a toda hora del día. 18 me atrevería a decir incluso que el número queda corto. ¿Qué hacer? ¿Cómo proceder? Indecopi ha anunciado que va a tomar acciones utilizando inteligencia artificial para que nos explique de esto, ¿no? A dónde quejarnos, cómo proceder. Estamos ya con Crisólogo Cáceres, como siempre, presidente de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios, ASPET. Crisólogo, bienvenido. Gracias por estar con nosotros y con este tema que nos afecta a todos, Crisólogo. O sea, no es un tema menor. Realmente lo que ha pasado con las llamadas spam y los mensajes spam es que la gente está aterrada, está molesta, está nerviosa, y en un tiempo como el que vivimos actualmente, en el cual la pandemia ha dejado secuelas psicológicas en todos nosotros, tener esta tortura diariamente es demasiado. Entonces acá, ¿qué es lo que sucede? Lo que ha pasado es que desde el 2018 se intenta regular las llamadas spam. Se modificó el Código del Consumidor en el 2018, pero la modificación no sirvió para nada. Había un registro que se llamaba Gracias No Insista, que administraba el Indecopi, en el cual supuestamente te inscribías y te dejaban de llamar las empresas. Igualito la gente se inscribía y te seguían llamando. Exacto. El año pasado ocurrió un incidente que creo que comentamos también, Cintia, en el programa, que se da una norma, una ley por parte del Congreso en la cual se establecía que para que una empresa te llame tenían que pasar dos cosas. La primera, que el consumidor llame a la empresa, ¿no?, con la cual estaba interesado, solicite, y el consumidor, en segundo lugar, tenía que autorizar a la empresa para que te envíe publicidad. Entonces era una cosa y otra cosa. Sin embargo, vergonzosamente, cuando esta ley entró al debate en el Pleno, cambiaron esa I por una O. Parece un cambio inofensivo, ¿verdad? Pero cambió totalmente el sentido de la ley. ¿En qué forma? Porque se estableció que el consumidor, para ver el tema de las llamadas, podía llamar él a la empresa y pedir que le manden mensajes, o la empresa podía llamar al consumidor para mandarle esta clase de mensajes. O sea, le daban carta libre. O sea, no pasaba nada, pues. No, o sea, no cambiaba nada. Ya. Miren, amigos, televidentes, estudiantes de Derecho, cómo una sola letra puede alterar absolutamente el sentido de una frase. Entonces, ¿qué ha pasado? Que igualito nos siguen llamando. Aló, soy fulanito de tal, de la empresa tal, ¿me permite continuar? No, cortas a los 2 minutos de la misma empresa, te vuelven a llamar, señor tal, pero acabo de decir que no. Vuelves a colgar, a los 20 minutos te vuelven a llamar a la misma empresa. O sea, es una cosa espantosa. Tortura, como bien lo has dicho, porque incluso desde primeras horas de la mañana, ¿no? Claro. Y uno dice, ¿qué puedo hacer para parar esto, Crisólogo? Bueno, el procedimiento en la actualidad es que tienes que presentar un reclamo ante la autoridad competente, que en este caso es el Indecopi. Es la autoridad competente. ¿Cómo se hace esto? Lo que se recomienda es tomar una captura de pantalla para que quede constancia del teléfono desde el cual te llamaron, y enviar esa captura de pantalla a los diversos canales de comunicación que tiene el Indecopi, redes sociales, teléfono, página web, etc. El Indecopi, con esa información, en teoría, ¿qué debería hacer? Debería iniciar una investigación y eventualmente un proceso sancionador contra la empresa infractora. Dicho sea de paso, que las empresas que nos torturan no son tantas. Son las de telecomunicaciones, son las de seguros, son las financieras. O sea, no es que las lavanderías, los restaurantes, o la bodega no te o las bodegas o las veterinarias te llamen. Es un grupo muy pequeño de empresas fácilmente identificables. El Indecopi, como bien señalabas, ha anunciado que va a utilizar inteligencia artificial y que va a poder procesar, en lugar de cientos de reclamos, docenas de miles de reclamos. Hay que saludar esa iniciativa, pero más saludable sería que se impongan sanciones realmente disuasivas a las empresas que reiteradamente nos están torturando, porque la palabra es torturando. Y te estás olvidando de una cosa, o nos estamos olvidando de una cosa, que estos mensajes spam que llegan por WhatsApp no solo son remitidos por empresas, sino que también por organizaciones criminales. También. Entonces, por ejemplo, te dicen, señora Cintia, acabamos de detectar que su cuenta en Netflix ha sido hackeada, envíenos, ingrese este link. O señor Lucho, acabamos de detectar que usted tiene una deuda pendiente con nosotros, o que estamos regularizando los datos,
ingresa este link. Claro. ¿Y qué hacen eso? Los delincuentes capturan tu información, ingresan a tu cuenta y pueden vaciarte la cuenta. O sea, casos como estos de delincuentes hay un montón. Quienes usan aplicativos como el Truecaller para poder identificar las llamadas, pueden identificar que hay llamadas que te llaman de organizaciones criminales, o sea, delincuentes del penal, que el Tren de Aragua, que desde el penal del Lurigancho te llaman y tú dices, Dios mío, me están llamando. Cuando tú contestas, el gran problema es que ya les diste la entrada para que te puedan amenazar, porque ya contestaste. Entonces, todo esto que está pasando es terrible. En la actualidad, y esto es una noticia que puede alegrarnos a todos, ha ocurrido algo simpático en el Congreso, y es que se han fusionado varios proyectos de ley y se ha aprobado estos días un dictamen que unifica tales proyectos de ley y se vuelve a la versión original de la ley, es decir, aquella que en lugar de una O tenía una I. De tal manera que se dice, el proveedor, el consumidor que desee contactar con la empresa, la llamará y autorizará. Entonces, esperemos que esta vez se apruebe el proyecto como era y tendremos que estar vigilantes antes de poder celebrar para que una vez que este proyecto, que todavía tiene que seguir un camino, porque recordemos que una vez que sea aprobado el dictamen que ya ocurrió, tiene que ir al Pleno para que el Pleno lo apruebe y de ahí tiene que ser remitido al Ejecutivo, que tiene 30 días para aprobarlo u observarlo. La vez pasada lo observó. Porque parece que al Ejecutivo le preocupaba más quedar bien con las empresas que con los consumidores. Pero luego, si esto vuelve a suceder, el Congreso tiene, como todos sabemos, la prerrogativa de aprobar las leyes por insistencia. Ya ha aprobado un montón de leyes por insistencia que no benefician más que a ciertos intereses. Esperemos que esta vez se apruebe por insistencia una ley que beneficia a todos los consumidores. Y ahora lo que nos queda entonces, Crisólogo, porque estas llamadas nos torturan, uno ya no quiere, ya lo que hemos optado muchos es no contestar llamadas de números desconocidos. Y muchas veces puede ser una llamada importante. Ese es el problema. Pero lamentablemente se opta por esto, por lo que viene sucediendo durante todos los días con estas empresas que siguen y siguen llamando. Ese es el problema. Entonces, el camino que nos queda es proceder ante Indecopi. ¿Hay hasta el momento alguna sanción ejemplar? No que yo conozca. No. Y recordemos que el Indecopi tiene entre sus posibilidades de sanción desde una simple amonestación hasta una multa de 450 unidades impositivas tributarias. Yo me hago la misma pregunta que tú. ¿Alguna vez se ha sabido de un caso por este tema de las comunicaciones spam en el cual el Indecopi haya impuesto la sanción máxima? Yo lo desconozco, Cintia, ¿no? Ahora, en otros países se han adoptado mecanismos para identificar las llamadas spam, ¿no? Por ejemplo, en países como Brasil y entiendo que también en Bolivia, se les asigna a las empresas que te van a llamar un prefijo. Entonces, para decirte, todas las llamadas que comiencen con el 007, ya sabes que es una llamada de un banco, de una telecom o una aseguradora. ¿Y eso es muy difícil de aplicar aquí? Yo creo que no, porque incluso en la resolución, en la disposición final del dictamen que te estoy comentando, que está pendiente de aprobación, se establece que se autoriza al Poder Ejecutivo para que regule en un plazo perentorio este tema de los prefijos que se pueden añadir a las llamadas, para que las puedas identificar. Ese también es un paso que eso se pudo hacer muchos años atrás y no se hizo. Yo la percepción que tengo es que las autoridades no han sido conscientes del daño mental que nos están haciendo estas llamadas y del daño a nuestra seguridad, porque también son usadas estas llamadas por los delincuentes. Entonces, lo han seguido viendo a lo largo de los años como un problema menor. Y no es un problema menor, no es un problema, tú lo acabas de decir. Porque si me dices, deja de contestar llamadas a eso iba. Todo lo que puedes perder. Por ejemplo, una persona que tú amas ha tenido un accidente y no está capacitada para llamar por teléfono, pero te llaman de un número desconocido. Dame al 99 tal. No, y no vas a contestar. Y de repente puede ser una cosa de vida o muerte. O los temas de los trabajos que pierdes, los negocios que pierdes por no contestar. Por no contestar. O sea, Indecopi también está fallando en este proceso. Yo creo que Indecopi tiene que hacer mucho más de lo que hace y ser proactivo. El anuncio de la inteligencia artificial, que más allá de que van a poder procesar miles de llamadas, pero no entiendo qué otra utilidad le van a dar a la inteligencia artificial, sería interesante que nos desarrollen un poquito más esa información los amigos del Indecopi. O sea, a mí me gustaría saber, ya no vas a procesar 100 llamadas, sino vas a procesar 80.000 llamadas. Bueno, genial, pero ¿qué más? Claro. O sea, con eso, ¿qué vas a hacer? Vas a iniciar de inmediato procesos sancionadores,
vas a imponer las multas más altas que te permite la legislación vigente. El proceso va a ser más rápido. El proceso de tramitación va a ser expeditivo. Por ejemplo, quisiéramos saber en qué medida la inteligencia artificial va a ayudar al Indecopi para que nosotros salgamos de esta tortura. Y como si todo lo que hemos dicho fuera insuficiente, recordemos que también con arreglo al Código del Consumidor, los proveedores te pueden contactar, pero en un horario determinado. O sea, te pueden llamar, digamos, a partir de las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche, pero no te pueden llamar de lunes a domingo, desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche. Eso, ¿qué es lo que está pasando? Yo te contaba que ahorita que estuve conversando con algunos amigos del canal, por lo menos un par de personas me han narrado que a ellos los llaman desde las 6 de la mañana. Sí, y nos ha sucedido a todos. ¿A ti también? E incluso también 11 de la noche te comienzan a llamar, uno piensa que es importante y se trata de estas llamadas indeseadas, como les decimos mucho, porque no las queremos recibir. Crisólogo, como siempre, gracias por estar con nosotros y la explicación que nos has dado, y esperemos que en este caso Indecopi pueda realizar acciones mucho más rápidas, porque bien lo ha dicho Crisólogo, las empresas o los rubros que realizan este tipo de llamadas están claros, empresas de telecomunicaciones, de seguros, de bancos, así que es fácil también identificarlos para comenzar a poner sanciones.